Quería hablar un poquito también hoy de las profecías que fueron dichas en los profetas, de lo que se llama en hebreo Aharit Hayamim, los últimos días. ¿Qué significa los últimos días? Las últimas épocas del mundo como lo conocemos. Hoy vivimos, la verdad, un mundo convulsionado, es un caos, odio, guerras, ataques terroristas, y todo lo que está pasando en el mundo, la falta de valores, el degenere, es algo inconcebible. De verdad, en la historia no creo que hubo una época como la que estamos viviendo, pero eso también se predijo hace muchísimos años, que está escrito que cómo vamos a reconocer la época previa a que se cumplan las profecías mesiánicas antes del final. Creo que lo mencioné, si mal no recuerdo, el año pasado creo que mencioné algo así de lo que dice el Talmud. Dice que, creo que sí lo dije, que va a haber una época donde va a haber mucho atrevimiento, descaro, falta de respeto. Dice todo eso, y que va a haber un avance de la tecnología muy avanzado, dice, como lo que estamos viviendo. Y además, creo que también lo mencioné, que está dicho que está programado el mundo, como lo conocemos, por 7 milenios. 6 milenios, como en la semana, como la creación. Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo cesó, lo santificó. Entonces, que también 6 milenios van a ser de la vida normal, y antes que termine el 6.º milenio, ahí va a haber esa revolución que se van a cumplir, que todos van a reconocer a Dios, que como dice el profeta, convivirá el lobo con el borrego, que es una forma de decir metafórica, que no levantará una nación a la otra la espada, y todos reconocerán a un solo Dios. Y eso se está acercando porque ya estamos en las épocas mesiánicas, ya se cumplieron todas las condiciones. Justamente se mencionó también que antes de la llegada del Mesías, después de 2000 años de diáspora, que en ese entonces no se podría concebir y creer que el pueblo de Israel iba a regresar a la tierra de Israel. La existencia del pueblo de Israel es un milagro en sí. Un pueblo esparcido en tantas naciones, en los 4 confines del mundo, perseguidos, torturados, la Inquisición que hubo, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y sucesos, que sigan manteniendo su fe, su identidad, y se regrese a la tierra de Israel, no es lógico. Observen bien la historia universal. En cualquier país que hay inmigrantes, pues se asimilan, adoptan todo lo del país, y con el tiempo se pierden. ¿Alguien conoce descendientes del imperio griego, o el imperio romano, o el imperio babilónico, de la cultura? ¿No? Ya no existe. Con el tiempo eran grandes imperios, conquistaron el mundo. Con el tiempo se dispersaron, se perdió, y ya no existe. Es el único pueblo que mantiene de hace 3.400 años exactamente dispersos, perseguidos, que eso fue dicho, eso también entra en las profecías, que iba a suceder, que lamentablemente hubo una época cuando estaba el templo construido en Jerusalén, que el pueblo de Israel violó tal vez el compromiso, el pacto con Dios del respeto, de no idolatrar, y cometieron errores, y fue dicho que van a ser expulsados de la tierra de Israel y se iban a dispersar en todo el mundo. Pero dice, Ve'av gamzot, cito textualmente, me gusta citar la fuente en hebreo como está en la Biblia, esto en el Pentateuco, Ve'av gamzot biotam beresoy behem lo meastim velo gealtim lejalotam leafer berititam. Dice, a pesar de eso, cuando se van a encontrar en tierras de enemigos que los van a perseguir, dice Dios, nunca los voy a despreciar, nunca voy a permitir que se acabe el pueblo, y nunca voy a violar mi pacto con ustedes.
que dice que eso cuando Dios lo escogió, dice en todas las circunstancias, sí van a sufrir, sí va a haber momentos muy difíciles como los que acabamos de vivir ahorita el 7 de octubre y demás, pero siempre al final, dice, después de todo eso, van a regresar a la tierra de Israel, dice, van a ir construyendo. Y esto sí me acuerdo que lo dije el año pasado, porque como es el tema de lo que estamos viviendo en la guerra, que se cumplió también exactamente, y lo repito por lo que voy a presentar ahorita también de las profecías, que se cumplió al pie de la letra, que dice, esos 2000 años que se destruyó el segundo templo y el pueblo de Israel estuvo en la diáspora dispersos, la tierra iba a estar árida, no iba a producir. Dice, aunque la conquistaron muchos imperios, pero no iba a dar sus frutos. Y dice, va a llegar un momento que van a regresar a la tierra de Israel y ahí va a florecer. Y vimos lo que pasó en estos últimos 70 años, 80 años, como de un desierto. Pueden ver películas en blanco y negro, cómo realmente hasta del Mar Muerto sacaron minerales, la explosión. Hoy en día exportan a todo el mundo tecnología, exportan todos los medios como lo que es la agricultura y demás tecnologías. Es impresionante el milagro de la tierra de Israel. Pero bueno, aquí quiero llegar a este punto de lo que está escrito que va a suceder al final de los días, en estas épocas. Hay varias profecías en Jeremías, en Isaías, varios profetas. Primero, la verdad no los quiero aburrir porque primero estaba pensando en recopilar todas esas, dije no, me va a tomar toda la hora nada más en mencionarlas, pero digo más o menos las ideas así globales, que menciona que van a ir regresando de todas las partes del mundo, pero dice, de forma directa van a haber ancianos, mujeres embarazadas, gente hasta con enfermedad, y van a ir en un camino directo. Imagínense en los tiempos de antes, cuando se dijo llegar de un país a otro con las montañas, una persona enferma, una persona que no podía hacer ese viaje, era imposible. Y uno se preguntaría cuando leía eso hace casi 3000 años, ¿cómo van a regresar a la tierra de Israel un camino así liso y todo tipo de gente directo? No existían los aviones en ese entonces, pero hubo la profecía, no es un camino directo el avión, no hay que pasar por montañas ni espinas ni nada, simplemente y efectivamente de varios países vinieron desde rescate, los judíos de Uganda y de otros lugares que llegaron, hombres, mujeres, niños, todo en un camino tan fácil. Llegaron a la tierra de Israel y dijo también el profeta, se oirá en las calles de Sión niños y niñas jugando, y que va a florecer, va a haber vida, va a haber energía, y de algo totalmente desértico así se cumplió. Pero está escrito, es impresionante, ¿verdad? Cosas que uno dice, alguien lo adivinó. No se podía adivinar eso, era imposible creer, era contra toda lógica. Y vemos todas las profecías que fueron dichas, se cumplieron, algunas están pendientes, y a eso me quiero concentrar en las que están pendientes. Pero ¿qué me demuestra? Cuando yo leo en un texto una serie de profecías y que veo la historia y se cumplieron al pie de la letra, significa que ese texto es confiable. Si esas se cumplieron, no tienen por qué no cumplirse las que siguen, que si eso fue en inspiración divina. Por eso menciono todo. Se dijo también de la destrucción del templo, que estuvieron 70 años del imperio babilónico después del primer templo, y dice cuánto tiempo iban a estar. Todo eso ya se cumplió en la historia, y que iban a estar dispersos y que va a haber antisemitismo. Así dice textualmente en el Pentateuco, Veita le mashal le shama velishnina bechol amim asher fisecha Hashem elokeja shama. Será señalado
siempre en primera plana Israel. Hay un país tan pequeño, hay tantos problemas en el mundo, pero siempre la ONU no tiene otro tema más que acusar a Israel. Y así se dijo, va a estar señalado, pero también tenemos que saber, así como se cumplieron todas esas profecías, se van a cumplir las que siguen y que las que quiero presentar. Y les quiero decir algo muy importante y quiero que presten mucha atención los que están aquí presentes. Me van a recordar cuando suceda. Ahorita tal vez no me lo crean. Dice, cuando va a llegar el Mesías y Dios se va a revelar, se va a vengar de todas esas naciones y pueblos que hicieron sufrir tanto al pueblo de Israel, y van a premiar los únicos que van a estar, les voy a decir, esto es lo que quiero decirle, los únicos que van a estar en primera fila y premiados van a ser ustedes de las naciones, de verdad, porque son el único grupo que tiene esa fe y convicción y entendiendo que las palabras de Dios son verdad y textual. Y recuérdenme, ahí me van a recordar de muchas profecías que están escritas, que Dios, lo que va a suceder a esas naciones que hicieron tanto sufrimiento. Y por otra parte dice, a ver si pido, antes lo mandé a ver si me lo pueden pasar en la pantalla. Ok. Y ahorita lo pongo primero en hebreo porque a mí me gusta, no lo invento yo, no son mis palabras, y por ahí creo que alguien estuvo viviendo en Israel y conoce un poquito el hebreo. Quiero que se sepa que las fuentes así fidedignas. ¿Dónde está? Aquí las tiene. Está aquí el que. ¿Quién tiene el? A ver, para pasarlo. Ok, no, porque quiero ahorita que lo pasen en español y después me lo regresen. Voy a leer esto. Ok. Esto dice Isaías, capítulo 2. Pueden buscarlo en Isaías. Bueno, y le leo en hebreo y traduzco. A ratito puse la traducción. Dice, Veaya beajarita yamim. Sucederá en el final de los días, como les dije, que estamos en esas épocas. Bueno, vamos a pasar a la traducción. Nada más quería que lo vean de la fuente. A ver si me lo adelantan un poquito hacia abajo. Ok, sí. Y acontecerá en los últimos días que será firmado el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, que es el monte de Jerusalén, donde hoy en día está la mezquita de la cúpula de oro, que antes los dos templos estuvieron en ese mismo lugar, que por cierto, si uno se pone a ver un poquito la historia y se da cuenta que no hay coincidencias, que a fuerzas la mano de Dios está detrás de todo eso. El primer templo es quemado y destruido por los babilonios el 9 del mes de Ab, en los meses hebreos, el 9 de Ab. Después que destruyeron el primer templo, tuvieron 70 años en la diáspora, regresaron, se construyó el segundo templo. Pasaron 410 años, más los 70, 480 años, y vuelven los romanos a destruir el templo, y adivinen qué fecha, el 9 de Ab. Dice, porque esa fecha tenía un antecedente negativo. Esa fecha, el 9 de Ab, que es más o menos por julio, va variando, porque es los meses. Nosotros contamos los meses lunares y los años solares y va variando un poquito. Esa fecha fue cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Israel y mandaron los espías, lo que relata la Biblia, y que hablaron mal de la tierra de Israel, y el pueblo de Israel lloró, lo dudó, y Dios se enojó muchísimo. Después de la salida de Egipto, de todos los milagros, usted le dijo, como ustedes lloraron sin razón de llorar, no tenían por qué llorar,
porque tienen que confiar en Dios. Dice, en el futuro les voy a dar razones para ayunar en esa fecha. Eso fue el 9 de Av. Y miren que, díganme si es coincidencia, el primer templo se destruye el 9 de Av. El segundo templo, el 9 de Av. Una ciudad que le dejaron los romanos, que se llamaba Betar, después de varios años la vuelven a destruir con los que quedaron, y adivinen qué fecha, el 9 de Av. La Inquisición de España, el día último que les dieron para salir, o los mataban o se convertían, también fue el 9 de Av. Y una serie de acontecimientos muy fuertes el 9 de Av. Díganme si no es la mano de Dios. Díganme si esto puede ser casualidad, que se destruya el templo después de 480 años, la misma fecha, cuando ya se predijo que esa fecha tenía un antecedente. Volvemos a lo mismo, que tenemos que ser ciegos para no ver que es la mano de Dios que guía todo eso. Y como dije, si todo eso se cumplió, se va a cumplir también lo que sigue. ¿Ok? Y dice, entonces cuando habla el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, es en ese lugar, y se elevará por encima de las colinas y acudirán a él todas las naciones cuando van a reconocer a Dios. A ver, la que sigue en español, por favor. Si pueden pasar a la que sigue. Ok. Dice, bueno, vamos a directo en español porque dice allá, Kol asher yikare beshem Hashem imalet, ki be'ar Zion Yerushalem tiye peletá kasher Hashem u'basridim asher Hashem kara. Dice, será, a ver si me lo pasan a español, por favor, la siguiente imagen. Ok. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Y Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Bueno, no está en orden de lo que vi antes, pero dice, ¿quién se va a salvar? A ver la que sigue, por favor. No. Bueno. Esta. Será todo aquel que invoque el nombre del Señor salvado. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá rescate, tal como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes a quienes el Señor llame. Se va a ver una guerra que se llama Gog y Magog, que bueno, es una guerra que no tenemos claramente qué es. Y dice, y en esa guerra van a reunirse naciones para subir contra Jerusalén. Y todos se van a unir justamente contra Jerusalén. Y ahí es donde Dios se va a revelar y Dios va a luchar defendiendo y ahí serán castigados todos esos enemigos. Y como dije, como dice aquí, será todo aquel que invoque el nombre del Señor salvado. Y dice, no van a ser tantos, pero es lo que les dije, ustedes van a ser los primeros que van a estar de verdad, se los puedo garantizar, que Dios los va a premiar porque tuvieron esa visión de justicia y de verdad, de seguir las palabras de Dios y no entrar en ese juego tan negativo, tanta manipulación, odio. Si nos ponemos a pensar un poquito en lo que está sucediendo, lo que sucedió en estos últimos 2 años, desde el 23, desde el 7 de octubre en Israel, es algo que la mente humana y la lógica no lo puede concebir. A ver, una mañana temprano, brutalmente entran más de 2,000 terroristas a masacrar hombres, mujeres y niños. Ustedes saben que hay cosas que no se muestran así, pero poner a un bebé dentro de un microondas y explotarlo, cortar la cabeza frente a los papás, cosas que la mente humana no puede concebir, sin ninguna razón. Dice, no hay ninguna razón. Gaza, Israel se los regresó para buscar la paz. Dice, simplemente, y tenían ahí casas y construcciones y todo bonitas, y los destruyeron todo.
hicieron nada más, ya ven, todos esos refugios, subterráneos, que eran nidos de terrorismo, nada más para matar, para asesinar, por maldad. A ver, ¿quién es el culpable? Cuando llegan 2000 y entran a civiles, vieron, había una gran fiesta, aprovecharon y dijeron, es el momento para poder matar lo que más podemos. Y ellos se convirtieron en los buenos en los ojos del mundo, los defienden. Israel, obviamente, la obligación moral de cualquier país del mundo sería, vinieron a masacrarme y prometen y dicen, si lo volveríamos a hacer, y son terroristas con armas, tiene obligación de defenderse y de buscar y de erradicar ese cáncer y ese mal. Y si ellos se protegen con civiles, son ellos los que están asesinando. Cuando entraron, Israel hizo un camino para que se vayan a otro lugar, ellos los mataban a su gente y después los acusan a Israel. Es inconcebible que Israel sea el malo. Quiero ver cualquier país del mundo, Francia, Inglaterra, que le hagan la mitad de eso. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos el 11 de septiembre? Cuando conquistó un país entero que no eran todos los terroristas, porque protegieron a Bin Laden, porque no se lo quisieron entregar. Y ok, se entiende, ustedes están protegiendo a un terrorista, los vamos a conquistar. Y nadie dijo nada, hubo una alianza con Estados Unidos que se unieron para conquistar Afganistán. Y aquí que quieren solamente destruir a los terroristas que amenazan con seguir matando todo el mundo contra Israel. Pero eso se va a acabar. Eso, cuando llegue esto, va a haber la justicia verdadera. Por eso, y toda esa gente que tiene el odio ciego, que es un odio irracional, Dios va a hacer justicia. Por eso digo de verdad que ustedes son privilegiados. Por eso me da ese orgullo y honor de estar hoy aquí con ustedes. Porque si Dios nos da vida a todos y llegan nuestros días, yo voy a estar en primera fila con ustedes juntos, de la mano, de verdad. Dios mediante. Y ojalá que sea pronto y que recuerden estas palabras, porque así va a ser, se lo puedo decir con certeza. Es lo que dice, tal como ha dicho el Señor, que dice en Joel, y entre los sobrevivientes a quienes el Señor llame, que dice, esos son los que dice la gente correcta, ellos son los que van a sobrevivir. Y me estaba comentando el doctor José Félix que tienen un proyecto, Dios mediante, un plan de ir a visitar a Israel. Y ahorita van a ir un grupo, pero cuando Dios se revele y se cumplan estas profecías, todos ustedes van a ir a Israel y van a festejar con la descendencia del rey David. A ver, la que sigue, por favor. Ok. Y menciona Vayasá Joter Migeza Ishai. Esto es Isaías en el capítulo 11, en la profecía de Isaías, perdón, en el capítulo 11. Es que estoy acostumbrado en hebreo que se llama Ishayahu, pero es Isaías en español, donde menciona a quién va a mandar Dios. Dice, Vayasá Joter Migeza Ishai Benetzer Misherashá Bifre. Saldrá de la descendencia de Ishai el papá del rey David. Y Dios le prometió al rey David que de su descendencia siempre va a ser el reinado. Dice, ok, si quieren pasarlo por favor esto a español, digo, me creen, ¿no? Ok, ahora sí lo vamos a leer en español. Y brotará un vástago del trono de Ishai, y un retoño de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Dice, ¿quién va a ser el líder? Una persona que tiene de verdad sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor.
no de seguir las noticias manipuladas e ir con la falsedad y con la mentira, sino ir con la verdad, inteligencia, sabiduría y temor al Señor. Y no juzgará por lo que ven sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos. Es muy fácil que hoy en día alguien llega, de repente sale en BBC, en BBC News, que así recibieron una información de Hamás, la recibieron y ya oyeron así, entonces se transmite y ya todo el mundo juzga. Dice, el que va a escoger Dios no juzgará por lo que ven sus ojos y no reprenderá por lo que ven sus oídos, sino va a ver la verdad, buscar la verdad, no las apariencias que hoy en día todo el mundo sigue las cosas por fuera sin conocer, sin investigar la verdad. Y habitará el lobo con el cordero, bueno, etcétera, dice. Y en aquel día el tronco de Isaí será levantado como una señal para las naciones, y a él acudirán los pueblos, y reunirá a los dispersos de Israel, de todos los que todavía quedamos en la diáspora, van a subir a la tierra de Israel, y juntará a los esparcidos de Judá, y cesará la enemistad entre Efraín y Judá, y juntos derrotarán a los filisteos, y someterán a Edom, a Moab y a los amonitas, que eran pueblos de antes, pero que hoy en día la descendencia fueron otros pueblos. Ok, eso va a suceder, como dije, en nuestros días. A ver si pasan la que sigue ya para terminar, porque como les dije, estaba buscando y es una cantidad de profecías que dije voy a tomar unas cuantas solamente para no aburrirlos, pero a ver si me pasan. Ok, es lo que le dije antes en Zacarías. He aquí que viene el día del Señor. El día del Señor se llama Yom Adin Agadol Banorá, el día del juicio, que es el final. Y se repartirá tu botín en medio de ti. Reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla. Y la ciudad será tomada. Van a ir a atacar a Jerusalén. Y saldrá el Señor y peleará contra esas naciones, como en el día de la batalla, y sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ahí se revelará la verdad. Eso va a ser lo que sucederá en el fin de los días. Por lo pronto, en la realidad, en lo que estamos viviendo, a ver si quieren las últimas, son dos más creo. Bueno, dice aquí, yo os enviaré, son Malachim, que serán Malaquías. Y aquí yo os enviaré al profeta Elías antes de que venga el día grande y temible del Señor, antes de la llegada del Mashiach. El profeta Elías, que se menciona en el Tanaj, va a venir a dar la noticia. Va él dar la noticia adelantando antes de llegar. Él hará, ¿y qué va a suceder? Hoy que estamos viviendo una época, esa división de los jóvenes, a veces la rebelión contra los padres, contra la gente mayor, las generaciones, cuántas familias divididas. Digo, gracias a Dios aquí tenemos pura gente con valores de familia, pero lo que está pasando en el mundo, un joven a los 16 años se va de la casa de los padres, vean en Estados Unidos, en otros países, y hay esa rebelión, donde antes había un respeto a la palabra del papá y la mamá, a los mayores, y que dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Ok, dice se va a restaurar la armonía, la paz, los valores. Esa es la misión justamente de esa época. A ver, la última, tal vez, vamos para no entender. Y cada uno se centrará bajo su vida y bajo su higuera, y nadie los atemorizará. Dice Miqueas, creo que hay una más. A ver, la que sigue. Ok, he aquí que el día vendrá. El día se refiere de vuelta a ese final de los días. Y cuando reuniré a los hijos de Judá y a los hijos de Israel, y les daré un solo líder, y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Ok, es Oseas.
No sé si una más, si hay, ya para terminar con esto. O puede ser que ya no. Si hay una más, por favor, ¿la pasan? Ok. Ok, pueden quitar la imagen. Bueno, todo esto se lo estoy diciendo porque tenemos que estar conscientes. El mundo fue creado con un objetivo. De hecho, la época mesiánica va a ser para premiar a todos nosotros. Cuando nosotros hacemos una buena acción, lo hacemos con cuerpo y alma. Como lo hacemos con cuerpo y alma, tenemos que recibir recompensa también en este mundo con cuerpo y alma. Pero el mundo de la eternidad es el mundo de las almas. Después de los 120, cuando se separa el alma del cuerpo, y tenemos que tener esto bien claro, no existe la muerte como tal. Y si nosotros estamos acostumbrados a pensar y decir, una persona, vemos un cuerpo que ya no respira, no tiene los sentidos vitales, decimos ya no ve, ya no oye, ya no siente, pero es todo lo contrario. Justamente cuando nace la persona es cuando Dios puso, como lo dice en la creación, de su soplo e insufló en él el espíritu de vida. Nosotros tenemos, yo lo llamo, no sé si ya lo dije, una herencia genética de Dios. Así como tenemos una herencia genética de nuestros padres, tenemos genes, está hoy en día en el ADN, está demostrado, ¿no? La herencia genética, por eso todos los presentes, si se ponen a pensar, tenemos algunas características algo similar a nuestros padres, o en los rasgos físicos, o en carácter. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia genética. De la misma manera, tenemos una herencia genética de Dios. Que dice, Dios puso un gen de Él, por eso fue dicho que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y ese gen de Él, que es el alma, que es lo que nos da la energía, la vida, en el momento que el alma se separa del cuerpo, no solamente que no muere, sino todo lo contrario. ¿Cuánto usamos de nuestro coeficiente intelectual, de nuestro potencial? A ver, ¿qué opinan? Bueno, lo que se dice es desde el 5 al 8, al 9, hay diferentes opiniones, pero según todas las opiniones, usamos algo mínimo de nuestro potencial. Con ese mínimo estamos en la era de la inteligencia artificial, de todos los adelantos impresionantes que logró la humanidad, usando el 7%, por decirlo así, de nuestro coeficiente. ¿Se imaginan ustedes si usaríamos el 20%? Si con ese 7% todo lo que se logró, imagínense el 20%, pero vamos a ir más, imagínense el 50%. El 100%, volaríamos. Es algo que no podemos imaginar. ¿Por qué tenemos un potencial tan grande? Porque es la parte de Dios que tenemos. Dios es ilimitado. Ahora, ¿por qué usamos tan poquito? Porque esa parte de Dios está encerrada, yo la llamo encarcelada, en un cuerpo. Al estar encarcelada en un cuerpo, está limitada. Y al estar limitado, como somos, la verdad, un poquito flojos, nos dedicamos principalmente al cuerpo. Comemos, dormimos, hacemos ejercicio, es importante todo eso, obviamente. Trabajamos, pero no vamos a un gimnasio espiritual, intelectual. Vamos a un gimnasio para cargar pesas y desarrollar los músculos, y los podemos desarrollar. Si iríamos a un gimnasio espiritual, entonces en vez de se siente, desarrollaríamos mucho más, pero nos quedamos con eso. Todo eso porque el alma está encerrada dentro de un cuerpo, encarcelada. En el momento que se separa de ese cuerpo, no solamente que no cabe decir que ya no ve, que ya no oye, sino ya no está encarcelada. Entonces, de forma natural, tiene el 100% de su coeficiente, pasa a otra dimensión donde automáticamente ya no tiene ninguna limitación, entonces no tiene que desarrollar nada. Está en una dimensión donde ve hasta el fin del mundo, donde, por ser una parte de Dios, donde tiene el 100% de su potencial.
Entonces nosotros le tememos a la muerte porque es lo desconocido. Como cualquier cosa que uno va, incluso cuando fuimos niños y fuimos a Disneylandia y teníamos que entrar en una montaña rusa, le teníamos miedo, pero después de la primera vez ya nos gustó. El miedo a lo desconocido. Entonces tenemos que saber. Justamente recién en la comida con el doctor José Félix y aquí unos señores honorables que tuve el gusto de conocer, justamente salió el tema. Me preguntaron de la sal, el pacto de sal que se menciona que Dios hizo con el rey David, y dije que ¿por qué tiene un simbolismo particular la sal? Porque la sal es algo que perdura. La sal es un conservador natural y por eso ponían sal, porque hay acciones que hacemos que perduran para siempre y hay acciones que son pasajeras. Tuvimos una muy buena comida ahorita, pero bueno, el cuerpo lo digiere, ya se acabó. Pero lo que aprendieron ahorita, lo que van a aprender, todas esas obras de bien que hacen ustedes, eso no se digiere y se acaba, eso perdura, porque eso está en el alma. Lo otro es en el cuerpo es pasajero y en algún momento se va a acabar. Entonces hay que invertir un poquito más en el alma, un poquito más en lo que va a durar para siempre. Dice, porque si solamente nos dedicamos al cuerpo, comer, beber y todo lo que el cuerpo requiere, que lo tenemos que hacer, pero si eso solamente, ahí sí, la persona muere, el cuerpo se acaba, el alma pasa a una dimensión donde viven eternamente, pero no se llevó nada. Dice, todo lo demás, los edificios, la ropa, la comida, todo eso es finito, se acaba. Lo que simboliza, como dije, la sal, que son las acciones que perduran. Es decir, cuando uno aprendió algo, cuando uno ayudó a alguien, cuando hizo una buena acción, esa es la que perdura eternamente. Porque como dije, no somos mortales, nosotros vivimos eternamente. Y tenemos que invertir en ese tipo de acciones, las que no mueren, las que no se acaban. Porque como dije, siempre hago una pregunta capciosa, no sé si, es que me disculpo si alguna idea la llegué a tener, ya tengo varios años, no me acuerdo bien qué llegué a decirles, pero bueno, todo siempre se repasa o si es que dije ya alguna idea. Pero les pregunto a ustedes, ¿con qué ven? Con los ojos. Y aquí hago otra pregunta. Vemos una persona, tuvo una muerte natural, está ahí tendido el féretro, tiene los ojos abiertos y no ve. Si ve con los ojos, ahí los tiene. ¿Por qué no ve? ¿Por qué con esos mismos ojos no está viendo? ¿Qué opinan? ¿Perdón? ¿Qué es la vida? El alma. No tiene la energía. Entonces, ¿con qué vemos? Dije que es una pregunta capciosa. Entonces, ¿por qué un ciego que tiene alma no ve? Ok. A ver. Bueno, la respuesta es que están correctas las dos respuestas. Sí vemos con el alma, pero cuando está el alma dentro del cuerpo requiere de un conducto físico que son los ojos. ¿Se acuerdan? La primera plática creo que fue que vi, que les dije un ejemplo, la comparación del ser humano a un astronauta. ¿Alguien recuerda eso? Ok. Y vuelvo a preguntar, el astronauta cuando está en el espacio, que le pusieron un traje espacial, ¿con qué habla? Me va a decir con la boca, pero a través de un micrófono, porque tiene el traje espacial. ¿Qué sucede si un cablecito se cortó? No puede comunicarse. Potencialmente puede, porque tiene la boca, pero como tiene el traje espacial, requiere el conducto externo. Nosotros también, Dios nos puso un traje espacial, lo había dicho en su momento. Nos manda a este mundo un cuerpo adaptado a las condiciones de este mundo y requerimos los conductos externos.
los ojos para ver, la boca para hablar, los oídos para oír. Si se corta algún conducto como el ciego, potencialmente podría, porque el alma vive, pero como está encerrada dentro del cuerpo y requiere ese conducto físico, entonces no puede comunicarse. Pero en el momento que sale del traje espacial, sale del cuerpo, ya no necesita la boca para hablar ni los ojos para ver, ya tiene mucha más facilidad. Y el astronauta, cuando tiene su traje pesado, llega a la NASA y se lo quita, pues camina mucho más fácil, habla mucho, se expresa mucho mejor. Es lo mismo. También cuando en el momento que el alma se separa, ahí es donde puede realmente, tiene todo su potencial. Entonces es lo contrario a lo que pensamos cuando decimos ya no ve, ya no oye, ya no siente. Entonces ahí es la vida eterna. Eso es, como lo dije hace un momento, es la recompensa que va a recibir el alma por todas las buenas acciones que la persona hace en esta vida, que vale la pena invertir. Pero aparte va a ser una época mesiánica donde va a haber solamente cosas buenas, que no va a haber maldad, no va a haber enfermedades, no va a haber guerras. ¿Por qué? Como les dije, porque aparte que el alma va a recibir su recompensa, tiene que recibir cuerpo y alma también, porque así hicimos las acciones. Esa es la filosofía y la idea de la época mesiánica. Pero ya que toqué el tema, muchos me preguntan, a veces les doy una clase, y es natural, el ser humano siempre tiene curiosidad de saber del más allá, de lo desconocido. Muchas veces se preguntan, ¿qué pasa con el alma? ¿Dónde va? ¿Qué es el otro mundo? ¿Qué es esa dimensión? Y cuando me hacen esa pregunta, me gusta ser honesto y sincero. Y voy a hacer un ejercicio con ustedes para responderles sobre esa pregunta. Todos, antes de estar en este lugar que se encuentran ahorita, estuvimos en el vientre de nuestra mamá, ¿verdad? Todos los presentes, el ser humano. Ok. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Me encuentro en el vientre de mi mamá ahorita. Voy a regresar a ese momento. Ok, soy un feto, estoy en el vientre de mi mamá. ¿Qué veo? Un pequeño globo terráqueo, muy, muy pequeño. Y de repente oigo una profecía, una información del exterior que me dice, oye, no creas que donde te encuentras es todo el mundo, todo tu mundo. Vas a salir de ahí y llegas a un mundo espectacular. No se compara en lo más mínimo a donde te encuentras. Un mundo maravilloso. ¿Qué es ese mundo? Tiene paisajes, tiene cosas que son increíbles. ¿Ok? Ahora es el ejercicio. Quiero que cierren los ojos, piensen que son fetos, están en el vientre de su mamá, reciben esa información y son creyentes. ¿Ok? Y el ejercicio es pensar cómo podrían imaginarse este mundo, ya que le dicen que es algo maravilloso. Alguien que levante la mano y me puede decir cómo se podría imaginar este mundo maravilloso que no se compara en lo más mínimo al vientre de la mamá. ¿Quién me puede decir una idea? Sí. ¿Perdón? Sí, pero describe algo. Muy bien, ¿cómo te llamas? ¿Perdón? Bueno, lo que dijo Elizabeth, muy correcto, veo que son puras personas inteligentes. Muchas veces me dicen, sí, nos imaginamos, no sé, un lugar hermoso con flores y lagos y montañas. Eso porque ya lo conocemos. Pero el feto, que como lo dijo muy correctamente Elizabeth, ¿qué es lo que ve? Agua, está conectada con el cordón umbilical a su mamá,
puede imaginarse algo más maravilloso, más alimento, más calor, más agua, pero no puede imaginarse un jardín de Edén, no puede imaginarse algo que no conoce. En base a lo que nosotros podemos imaginar cosas de lo que conocemos, podemos ampliarlo, pero no algo que se desconoce. Por lo tanto, cuando pensamos también en otra dimensión y la gente me pregunta ¿cómo es? Les voy a decir la verdad. Si llego a describir algo que no conocemos, sería un mentiroso. Me refiero, es imposible de describir una dimensión abstracta, desconocida, con las herramientas con lo que nosotros conocemos. Sería como si el feto quisiera describir este mundo en el mundo que se encuentra. Y no recuerdo si hablé de este tema, la verdad, no sé, porque les quiero contar algo increíble para ilustrar mejor esta idea. Un operativo fue ultra secreto en su tiempo, pero ahorita se los puedo revelar, que montó el Mossad. ¿Saben qué es el Mossad? El servicio secreto de Israel, que ya vieron lo que hicieron hace poco, ¿no? Con los Vipers, que son muy astutos. ¿No conocen que les explotaron los Vipers a los terroristas? Sí, que lo tenían ya de antes programado. Bueno, toda una historia, pero dejemos eso. Les voy a contar algo increíble, algo verídico. Hace muchos años esto sucedió. Y para regresar a la idea que le estoy transmitiendo, algo de verdad de un operativo muy astuto son el Mossad. Hubo un atentado terrorista hace varios años, un terrorista que puso una bomba, que explotó, que murieron, etc. El mismo terrorista que puso la bomba quedó herido y entró en un estado de coma y lo llevaron al hospital, pero los doctores diagnosticaron que era una coma pasajera, es decir, de que fue un estado de coma momentáneo que iba a reaccionar pronto, dice que iba a regresar. La preocupación del Mossad, vieron que fue un atentado muy planeado, muy profesional. Sabían que no fue solamente ese terrorista, había una célula terrorista detrás y seguramente iban a hacer otros atentados. Entonces la preocupación era encontrar a la célula para prevenir que no hayan otros atentados. Pero ¿cómo pueden hacer? Si lo van a incluso torturar, si no le importaba morir, no le iban a sacar información. Y se les ocurrió una idea genial. Montaron en el hospital un paraíso como les prometen a los suicidas. Les prometen 72 vírgenes, un lugar, manjares. Trajeron a 72 mujeres guapísimas, jóvenes, prepararon ahí, pusieron flores, pusieron así manjares. Cuando el terrorista despierta, voltea y ve a su alrededor, ¡wow! Tal cual, empieza a contarle a las mujeres. Eso fue lo que le prometieron, que si, según ellos, es un acto heroico de asesinar, esa va a ser su recompensa en el paraíso. Como estuvo inconsciente, él estaba seguro que llegó al cielo, porque fue lo que le prometieron y lo veía a su alrededor. Entonces le dan la bienvenida, lo felicitan por lo que hicieron y él obviamente presumiendo, contando con lujo de detalles quién más tiene mérito de los que lo organizaron. Ahí le sacaron toda la información voluntaria con lujo de detalles y después ya lo mandaron al infierno, no al paraíso. Es así. Ok. Pero fue una idea genial, de verdad. Eso es una historia verídica. Pero ¿por qué les cuento esto ahorita? ¿Por qué se les ocurrió esa idea? Porque ahí cometieron ese error, que es la visión, que lo comentan los musulmanes, de describir el paraíso con las cosas mundanas. Son los placeres que se conocen en este mundo, entonces les prometen que es el paraíso
manjares, mujeres, es decir, cosas físicas, mundanas. Es lo mismo que el feto que se imagine, como dije, un mundo maravilloso, más agua, más calor, pero eso es lo que conocemos, pero es un error. Es un error describir una dimensión desconocida con el parámetro de, por eso pudieron hacer ese operativo, ese tan genial. Pero no les voy a mentir, yo no quiero tener problema con ninguno de ustedes que nos encontremos después de 120 años en el paraíso, en esa dimensión, y me reclamen: Rabino Tobal, usted me dijo que esto es así, y es diferente. No quiero broncas, por eso les aclaro, cuando hablamos de otra dimensión, que el que les diga, el que les describa cosas, a veces en las películas describen ángeles con alas o cosas, todo eso es metafórico, es para hablar en nuestro idioma, como en la Biblia misma cuando dice la mano de Dios. Dios no tiene manos, pero para hablarnos al ser humano que entendemos ese idioma, utiliza términos humanos para que lo entendamos. O como está escrito en las profecías que dice, así dice, Ve'eleh etchem al kanfei nesharim va'avi etchem elai. Eso lo dijo Moisés, está en el Pentateuco. Dice: los subiré sobre las alas de las águilas y los traeré a mí. ¿Qué significa eso? En ese entonces, hace 3,400 años, si Dios les hubiese hecho un avión supersónico, no entenderían qué es eso. Lo más parecido era un águila. Obviamente que no vamos a subirnos a las alas de águilas, no tiene ni baño, ni primera, ni por dónde poner las maletas. Entonces, para entender metafóricamente, dice en la Biblia, la profecía: los subiré sobre las alas de las águilas y los traeré a mí, que fue con los aviones, ¿ok? Entonces quiero que quede esto claro, porque todos tenemos esas inquietudes de querer saber de lo desconocido, ¿ok? Podemos leer, pero entender que es algo limitado, que saber, hasta que lo veamos, vamos a ver realmente qué es esa dimensión. Pero lo que tenemos que estar seguros es de que esta vida es pasajera y no importa que una persona viva 120 años, 150 si quieren, o 40, de todos modos es algo mínimo, no es nada, es insignificante frente a la eternidad. A ver, ¿quién puede comparar 100 años a 100,000 trillones de años? ¿Qué porcentaje es? No hay un 0.00000. Pero cuando hablamos de eternidad, 100,000 trillones de años no es nada. Frente a la eternidad, nada más que la mente humana no puede captar eso, porque estamos acostumbrados, cuando Dios creó el mundo, creó el concepto del tiempo. Entonces nosotros medimos las cosas con tiempo. No podemos imaginar qué es la eternidad, no podemos imaginar. Pero la eternidad, en el mundo abstracto del alma de Dios, existe la eternidad. Y por eso tenemos que estar conscientes que vale la pena invertir para la eternidad. Es decir, tenemos que, como dije, para la época mesiánica, hacer el bien y comportarnos correctamente, porque a veces sí está la tentación, es de un momento, algo pasajero, que podemos caer. Les voy a decir una moraleja para ilustrar más cuánto tenemos que hacer conciencia de hacer lo que ustedes hacen, porque si ustedes están reunidos en este momento, muchos vinieron de otros lugares, viajaron, ¿para qué? Para una reflexión, para ver cómo ayudan, cómo hacen el bien. Eso es invertir para toda la eternidad. Y les voy a dar una moraleja para ilustrar un poquito mejor esta idea. Ya saben que a mí me gusta usar las moralejas y las comparaciones, porque eso ilustra de forma más real lo que cuentan. Que una vez había un campesino muy humilde, estaba en el campo, y el hijo del príncipe, el hijo del rey, salió a cazar. ¿Y qué sucede? Que justo un animal feroz lo está por atacar. Y el campesino, que tenía experiencia, pudo atacar al animal y salvarle la vida al príncipe, el hijo del rey.
Cuando el rey se entera que le salvó la vida, era el príncipe heredero, el único hijo, lo llama a ese campesino y le dice: pídeme lo que quieras, lo que me pidas te voy a dar. Dice: mereces todo, nada más pídeme. Y el campesino le dice: ¿qué le puedo pedir, señor rey? Tengo 12 hijos, no tengo medios, a veces sufro por el pan, lo que necesito es dinero. Cuando el rey oye eso, dice: bueno, me lo pusiste, es fácil, pero para demostrar mi reconocimiento te lo voy a dar de la siguiente manera. Yo tengo unos tesoros, perdón. Voy a decir la bendición en hebreo que decimos antes de consumir cualquier alimento, que decimos: bendito tú Dios, Dios Rey del mundo, Sheakol Niavid Baró, que todo fue con su palabra, que si podemos consumir, tomar un agua y tener provecho, fue por la palabra de Dios que se hizo. Entonces lo tenemos que, antes de tomarlo, en vez, así como uno paga cuando compra una fruta o algo, tenemos que reconocer eso. Te voy a decir y tomar agua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheakol niyavid baró. Amén. Bueno, el rey le dijo: lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo tengo un lugar donde están todos mis tesoros, los más valiosos. Ahí tengo coronas con diamantes, todo lo acumulado de todos los reyes. El día de mañana, de 4 a 5 de la tarde, voy a dar la orden que tú puedes entrar a mis tesoros y todo lo que alcances a recoger sin ninguna limitación, en esa hora es tuyo. Te lo llevas y obviamente le va a alcanzar él, sus hijos, sus nietos, bisnietos. Imagínense una hora de tesoros de oro, de diamantes, de tesoros de rey. Él no lo podía creer, muy emocionado. De ese día al siguiente empezó a preparar maletas y bueno, todo donde puedo más acumular y guardar. Voy a cambiar un poquito la época y lo voy a traducir un poquito a nuestros días más para ilustrar mejor la idea. Se está por acercar la hora, llega el siguiente día, y llegan unos amigos de él, digo un poquito más de la época, y le dicen: oye, tenemos esta tarde un partido de fútbol de nuestro equipo contra el de la otra colonia, muy importante, y tú que eres goleador, que eres el delantero, contamos contigo. Dice: pues claro que sí. Dice: bueno, ¿a qué horas va a ser? Dice: a las 4 de la tarde. Dice: lo siento mucho, tengo algo muy importante, ahora sí, esta vez no voy a poder asistir. Pero le dicen: oye, pero tú eres el mejor jugador, el goleador, no podemos sin ti, tienes que venir. Pero no puedo. Pero le insisten tanto y él dice: bueno, la verdad es que ¿para qué quiero una hora de tantas joyas? Con unas cuantas me alcanzan. Voy un ratito a jugar y después voy a recoger los tesoros que el rey me ofreció. Bueno, llega, empieza el partido, empiezan a jugar emocionados y el equipo contrario mete un gol, van perdiendo 1-0 y él ya ve el reloj, ya se tiene que ir, ya me tengo que ir. ¿Cómo? ¿No nos puedes dejar así? Estamos perdiendo. Ok, me quedo 5 minutos más, 10 minutos, empatan, ya se va a ir. Pero ¿cómo? La idea es que ganemos. Y así de la pasión y emoción, si logra meter un gol, de repente ve que son 10 para las 5, ya va a acabar el tiempo, sale corriendo, llega a donde está el guardia, el tesoros del rey, justo a las 5 de la tarde, y el guardia está cerrando el tesoro.
Y se vuelve loco, le dice, déjame entrar, por lo menos agarrar algo. Tenías una hora completa. Nos podemos imaginar, traten de ponerse en lugar de esa situación. El arrepentimiento y decir, qué tonto, toda la vida podía jugar fútbol, podía hacer lo que quiera. Tenía una hora que podía recoger para vivir cómodamente él, sus hijos, sus nietos, toda su vida. Y se entretuvo y perdió todo eso. ¿Se imaginan? Alguien diría, ¿podría yo hacer eso? Pero ni loco, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces nosotros caemos en eso. Tenemos esa hora, la vida que es menos que una hora en proporción a la eternidad. Y Dios nos dice, en esta hora puedes recoger de mis tesoros, puedes hacer buenas acciones para toda la eternidad, lo que alcances. Y a veces uno se entretiene en esto, en lo otro, ok, hay cosas que necesitamos hacer, pero hay cosas en vanidades y nos olvidamos de hacer lo que va a permanecer, las joyas que nos vamos a llevar para toda la eternidad. Y nos podemos perder en un partido de fútbol, por decirlo así. Okay. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, esa conciencia y más hoy en día que estamos en esas épocas tan cerca, yo les había explicado creo que la vez pasada que sí, de los 6 días y como la creación que se les dije hace un momento, y está escrito como el sábado, Shabbat, ya sabes que en los 10 mandamientos está de festejar. ¿Y cuándo se recibe el Shabbat? El sábado, el viernes en la tarde antes de la puesta del sol, quiere decir con la puesta del sol, que es antes de anochecer. Entonces está indicado que así como nosotros recibimos antes del anochecer el 7º día, que va a ser como el milenio sabático, que es el mesiánico, también el Mesías tiene que llegar antes de terminar los 6,000 años. Y ahorita comenzamos hace poco, desde la creación nosotros contamos, olvídense de las teorías, 5,786 años de la creación. 5,786, que significa que faltarían 214 años para los 6,000, pero tiene que ser antes. Y con todas las señales que se dijo, significa que estamos muy cerca. Y si estamos en el momento. Ahora, si me preguntan lo que se dice en nombre de la ciencia, aquí hay que tener muy claro, hay ciencias exactas, que la religión no está peleada con las ciencias exactas, al contrario, corrobora. Hoy en día la ciencia demuestra muchos datos que está escrito en la Biblia que son verídicos. Y hay ciencias teóricas, que si hay teorías, las teorías uno puede decir lo que quiera, nadie lo puede comprobar. Es como cuentan que un guía de turistas estaba llevando a un grupo y los llevó a unos restos de arqueología. Entonces les indica a los turistas, dice, esto que se encontró aquí, este jarrón de, no sé, de porcelana, data de 10,000 millones de años y una semana. Y todos se quedan así, ¿y esa precisión? ¿Por qué dices 10,000 millones y una semana? Dice, es que hace una semana estuvo un científico aquí que dijo que esto data de 10,000 millones de años. Okay. Bueno, obviamente que uno puede decir, me van a preguntar lo que se dice, comprobado del carbono 14, etcétera, etcétera. Creo que quede muy claro. En la mayoría de cosas no son realmente científicas, porque un ejemplo, la acumulación del carbono 14 se encontró después de la bomba atómica de Hiroshima, restos de edificios y de cosas que analizaron también el carbono 14, que databa de millones de años por la radiación, que hay otros factores, eso no se publica mucho. Pero bueno, independientemente a que no son, y hay contradicciones, uno del origen espontáneo y otro evolutivo, y si habría alguna prueba no pueden ser dos conceptos totalmente contradictorios, ¿no?
o es espontáneo del Big Bang o evolutivo. Pero aunque sea cierto, tenemos que entender, les voy a decir una idea también, porque muchas veces uno se cuestiona de la veracidad de la Biblia. Que Dios menciona, creó en 6 días y contamos 5.786 años de la creación. Ok, una de las pruebas que dicen los científicos, como dije, en ciencias teóricas, que tienen millones de años, porque dicen el tiempo que toma que llegue la luz de las estrellas a la Tierra, que son años luz. Entonces eso demuestra que tienen millones de años. Pero les voy a decir un razonamiento muy lógico y sencillo. Y piénsenlo, se los dejo de tarea. En la Biblia se menciona que Dios creó al primer hombre, Adán y Eva. ¿Cómo los creó? Ya formados, con una edad de aproximadamente, digamos, 25 años, por decirlo, ¿no? Una edad que ya estaba. Y eran recién nacidos. Dios, el ser supremo que Él creó de la nada, Él no tiene ninguna limitación. Así como creó al humano ya formado, también pudo poner las estrellas con la luz en la tierra. No significa que tiene que pasar millones de años. Lo pudo crear así o con una apariencia que si uno lo analiza puede pensar que tiene millones de años y es recién creado. Dice, no contradice a lo que está escrito en la Biblia. Lo menciono esto al margen porque a veces confunde y uno se cuestiona y además antes de crear pudo pasar mucho tiempo, me refiero que pasaron mucho tiempo antes de crearlo. Pero bueno, eso lo comento como al margen, como estamos muy acostumbrados. Es el problema que tenemos mucha propaganda de los programas de televisión que nos hacen coco wash, que nos dicen todo eso, así, fue un Big Bang, que será así, las cosas se hicieron solas, que es tan ilógico. Y ese mensaje de educarnos a pensar que tienes que creer en lo que ves y en lo que puedes tocar, en lo tangible. Lo que es abstracto, ahí dice, no, eso no hay prueba y no existe. Y les voy a contar un relato sobre este punto de vista. Ustedes saben que la Unión Soviética, antes del cambio que hubo, los que eran comunistas, tenían un sistema educativo secular, ateo, que rechazaban cualquier creencia en Dios, en el alma, en la religión, y les hacían coco wash a los niños desde pequeños, erradicando cualquier creencia. Les voy a contar una anécdota que pasó dentro de ese sistema educativo. Llega el maestro en primero de primaria para darle clases de religión. Y obviamente, de una forma manipuladora, se dirige a los niños y les dicen, niños, ¿ustedes ven el pizarrón? Había un pizarrón así, se acerca, lo toca, ¿lo ven? Sí. Es muy sencillo. Eso significa que existe. Ahí está, lo ven, lo están viendo, lo puedo tocar. ¿Ven el pupitre, la mesa? ¿Sí? ¿Ven? ¿Lo puedo tocar? ¿Qué dice que existe? ¿Ven la silla? ¿La tocan? Que existe. Bueno, no forzosamente tocarlo, dice, lo saca al jardín. ¿Ven el sol? Sí, nos deslumbra. Quiere decir que existe. Le dice, ¿ven a Dios? Y los niños voltean. Pues no, muy sencillo, significa que no existe. Un niño muy abusado, cuando regresan a clase, le levanta la mano y dice, maestro, ¿puedo repasar en voz alta la lección que acabamos de aprender? Por favor, pasa al frente. Entonces el niño se dirige a sus compañeros y señala al maestro y le dice a los niños, ¿ven la nariz del maestro? ¿La toca así? Sí, que dice que existe. ¿Ven los brazos? Los toca así. ¿Ven las piernas? Sí, ¿ven? Ok. ¿Ven su inteligencia? No, que dice que no existe. Sí. Si vamos. Es que así nos educan. Y dicen que el último que afirmó eso, que hay que creer solamente
en lo que uno puede ver y tocar, murió electrocutado. Porque había un cable que tenía 1500 dólares. Le dije, no toque, no, yo no veo. Pues sí. Lo que quiero decir con esto, miren, más sencillo, ¿para qué ir tan lejos? Todos sabemos perfectamente, sacamos un celular, nos comunicamos con alguien que está en China, en Australia, o más que un celular, una televisión en vivo. Vemos imágenes. ¿De dónde? ¿Cómo podemos hacer eso? En el aire, ¿alguien ve? ¿Alguien ve que se puede captar con antenas? Y lo vemos, lo comprobamos. Quiere decir, olvídense de esa idea que nos educaron así, de que hay que creer solamente en lo que se ve, en lo que es tangible. Como dije, pues no tiene inteligencia entonces y no tiene todo lo que decir, todos nuestros sentimientos y demás, y estamos rodeados de cosas abstractas. Entonces tenemos que tener eso bien presente, de que no somos un cuerpo que tenemos alma, no confundir, somos un alma que tenemos cuerpo. El cuerpo es una vestimenta del alma, y si cambiamos de vestimenta, está bien, lamentamos cuando una persona perdió la vestimenta, cuando muere, pierde el cuerpo, pero como dije, la persona, lo más importante, está y pasa a una dimensión todavía mejor. Entonces, nosotros, todos los que estamos aquí presentes, vamos a vivir eternamente. No existe la muerte. Vamos a vivir eternamente y tenemos que prepararnos para esa vida eterna, tanto para la época, como dijimos, mesiánica, para que estemos con el grupo que el escogido por Dios, que va a traer la verdad, quitar la maldad, transmitir la verdad, que hay tanta falsedad en el mundo y tanta mentira, que nosotros estemos en el grupo que nos van a recibir, que estemos en el grupo de la verdad, prepararnos para eso y prepararnos también para la vida eterna, de invertir en lo que de verdad nos va a redituar para siempre. Creo, si no me equivoco, no me acuerdo si les dije, es que hay algunas moralejas o comparaciones que me gustan mucho, y sí, insisto en ellas porque ilustran mucho y nos hacen… No me acuerdo si eso alguna vez lo mencioné aquí, pero lo voy a decir por si acaso, y me disculpo si es que sí, ya lo había dicho. Vamos a hablar de un empresario que tiene dos empresas. Una, que todo lo que produce no alcanza la demanda que hay, lo que invierte se le multiplica, lo vende 10 veces más del precio del costo y es ganancia segura. Tiene otra empresa que tiene muchos empleados, pero cuando se abrió la importación de China y cuando todo, ya le está causando pérdidas. Dice, ya no, pero tiene que mantenerla abierta porque no puede despedir a todos los empleados. Y recibe un dinero de una herencia, algo así, y la pregunta es, ¿dónde invertirla? ¿En la empresa que lo que invierte se multiplica o en la que va a la quiebra? ¿Qué opinan ustedes? A ver, los comerciantes. En la que le va a redituar, obviamente. Si la otra la tiene que mantener. ¿Estamos de acuerdo? Ok, si estamos de acuerdo, ahorita tenemos que hacer esta conciencia. Nosotros también tenemos dos empresas, el cuerpo y el alma. El cuerpo va a quebrar, querramos o no. Ustedes saben cuál es la única enfermedad que con seguridad el tiempo la cura, la juventud. Ok, eso va a pasar, eso es con seguridad. Todos sabemos, no, perdón, es chiste, no. Respeto mucho a los jóvenes y mantengo el espíritu joven y el cuerpo que puedo hacer. Por eso no está en mis manos, en manos de ninguno de nosotros, detener el tiempo. Y decir, absolutamente, decir, todos vamos a envejecer y algún día nos vamos a morir. Es fuerte decirlo, pero es la realidad de todos nosotros. Ok, ¿cuánto le invertimos al cuerpo? Se hizo un estudio, un cálculo, y mínimo
consumimos al día entre líquido y sólido, por lo menos para sobrevivir, 3 kilos, por decir, de sólido y líquido mínimo. En un año, 365 por 3 es más de 1 tonelada, más de 1000 kilos. En 80 años, 90 años son 90,000 kilos. ¿Cuánto queda del cuerpo? 70. Y perdón que lo diga así, y se lo comen los gusanos. ¿Vamos a la quiebra o no con esta empresa? Absolutamente. No vivimos para siempre. Y hasta más. Se hizo un estudio también de cuál es el valor de la persona, que es el valor físico. Tenemos, no sé, fósforo, tenemos grasa. Si eso lo vendemos en el mercado, dice la grasa, los fósforos, el hierro que tenemos, salen unos cuantos dólares que en total, todo lo que vale. Por lo tanto, díganme ustedes, ¿no es un desperdicio? Consumimos 90,000 kilos y quedan 70 y se acaba. Pero por otra parte, tenemos la otra empresa, lo que invertimos en un momento, como les dije, en esa hora, para toda la eternidad Dios lo va a recompensar y eso sí se multiplica. Entonces tenemos que ser inteligentes. Esta empresa la tenemos que mantener, tenemos obligación de cuidar la salud, de darle a comer todo, pero no invertir todo nuestro capital. ¿Cuál es nuestro capital? El tiempo. Ese es nuestro capital. No podemos invertir todo nuestro capital nada más en la empresa que va a quebrar. Tenemos que ser buenos comerciantes e invertir en la que va a perdurar para siempre, que es en lo que, como dije antes, en lo que perdura. Por eso voy a concluir, ya no los voy a aburrir más, pero vuelvo a repetir una síntesis y una conclusión de todo lo que estoy exponiendo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el sentido de nuestra vida. Dios nos creó para cumplir una misión. No podemos pasar la hora jugando fútbol, como dije, nada más desperdiciarla. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer, tenemos que descansar, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero al final invertir en la eternidad. Y por otra parte, saber que hay un creador que Él nos dice lo que va a pasar, hay profecías que se van a cumplir y que estemos del lado positivo, del lado de los buenos, y para eso tienen que seguir, yo los felicito por lo que hacen, seguir haciendo esa labor, seguir las palabras de Dios. La verdad, ustedes, es increíble, como dije, con el antisemitismo y la maldad que hay en el mundo, es como un oasis en el desierto encontrar un grupo como ustedes, que con líderes como tienen, de verdad, el buscar la verdad, el hacer el bien. Eso es ser inteligentes, invertir en lo que realmente le va a redituar. Que Dios mediante, de verdad, quisiera pronto que se cumpla ya todas esas profecías y nos encontremos todos en Jerusalén con el tercer templo construido y con ustedes en primera fila, como lo dije al principio. Ustedes van a ser los premiados por Dios.